Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo con respecto a los escogidos, fundamentados en los mensajes proféticos que reciben las 7 iglesias de las provincias de Asia, que lo aplicamos para la iglesia presente, teniendo en cuenta que la palabra de Dios es presente, pasado y futuro. Es para estos tiempos los mensajes proféticos de los últimos tiempos. Y como aquí el Señor se refiere a las iglesias y dentro de ella a los que son escogidos, para ellos son los mensajes de advertencia, de prevención, de cuidado y de fortaleza. Por tanto, estamos hablando y trataremos hoy la parte 2 en cuanto a lo que le pasa a los escogidos. Y la pregunta es, ¿por qué a los escogidos le viene tantas dificultades de sufrimiento, pobreza, acusaciones injustas, entre otros? Y hoy nos fundamentamos en Hechos capítulo 5, el versículo 40, que dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles, que son los escogidos? Porque Jesús mismo les dijo, se los advirtió y les dijo: yo os escogí a vosotros y no ustedes a mí. Oiga la respuesta de los apóstoles. Cuando les dijeron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesucristo, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenido dignos y de padecer por el nombre de Jesús. Nadie sale gozoso de una prueba, a menos que sea un alma escogida, un alma que ha sido y es elevada a un alto nivel. Cuando digo nadie, es aquellos que nada tienen que ver con el llamado y escogidos, porque muchos son llamados, pero muy pocos son los escogidos. ¿Qué significa? Que muchos escuchan la palabra, muchos aceptan a Jesús, pero esos que son llamados caminan en la carne, mas los escogidos caminan en el Espíritu. ¿En qué lugar estás? ¿En qué grupo estás? En los que caminan en el Espíritu. Si es así, termina de escuchar este estudio y te vas a sentir privilegiado y gozoso de estos sufrimientos, aún entendiendo lo que el ángel le dice a la iglesia de Esmirna, cuando le dice: yo sé tus sufrimientos y tu pobreza, pero no eres pobre, eres rico. Aquí el de sentirse gozoso es de entender que nunca se verá a un escogido desanimado, o querer bajar la guardia, o querer retroceder. Nunca se verá al escogido quejándose, desanimado, sí, humanamente hablando, pero no quejándose. ¿Quejándose en qué momento? En medio de una prueba. Nunca se verá. El escogido, en vez de quejarse, sabe que este escogido lo que hace es analizar la situación. Como Job le dijo a Dios: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea que en medio de la dificultad, Job, ¿qué hizo?
a alabar y glorificar el nombre de Jehová, el nombre de Dios. El enemigo nunca busca el por qué a mí, el por qué me pasó esto a mí, el por qué esta situación, no, sino que el escogido lo que hace es analizar la situación y decir, ¿para qué? ¿Para qué es esta situación? ¿Para qué estoy pasando esta situación? ¿Qué propósito tiene Dios con esta situación que estoy viviendo? ¿Para qué? El escogido no anda lloriqueando, quejándose, no. ¿Por qué? Porque ni siquiera interrogándose del por qué a mí. No, el escogido dice, Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué me quieres enseñar con esta dificultad, con esta prueba? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? Sé que tienes un propósito, permíteme entender y dejar y permitir que tú trabajes en mí. Esa es la posición del escogido. El escogido a poca gente le pide oración. El escogido es ese tipo de personas que él mismo pelea su propia batalla. Entender que el escogido prefiere encerrarse a solas y pelear de rodillas. El escogido aplica lo que el Señor dice en su palabra e invita a aquellos que están pasando momentos difíciles cuando dice, cuando el Señor dice, entra en Mateo capítulo 6, cuando dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Esa invitación que hace Jesús la toma en cuenta el escogido, porque de esta manera él pelea su propia batalla. El escogido prefiere encerrarse, repito, a pelear y enfrentarse al enemigo peleando su propia batalla a solas con el Espíritu Santo. El escogido, si pide oración, es cuando las cosas realmente están en extremo. Al escogido le aguanta la prueba a Dios. El escogido le aguanta el desierto a Dios. Porque también aquí es importante saber que hay gente que por cualquier prueba pasajera, por muy pasajera que sea, están desanimados, están desalentados. Por muy pequeña que sea la prueba, esto no lo pasan solos, sino que antes bien le están pidiendo a la iglesia, al pastor y a todo cuantas personas creyentes les rodea, están pidiendo oración. ¿Es malo? No. La palabra de Dios nos dice que oremos los unos por los otros, pero esa prueba la hacen tan inalcanzable de triunfar, de pasarla en victoria, que están pidiendo que otros, ojalá, la pasen por ellos. Aquí es cuando también podemos entender que la prueba no es un castigo. La prueba no es un castigo, no, sino que la prueba es para que podamos entender que son
dadas y permitidas para que podamos crecer, madurar y entrar en un proceso de formación. Ese es el sentido de las pruebas. El término prueba en hebreo es nasa, que viene de la raíz elevar. El elegido o el escogido está destinado a enfrentar las pruebas más difíciles. No porque lo deseen, sino porque no tienen otra opción. Dios te destinó para eso como escogido que eres. Por eso fue que cuando Jonás intentó huir, Dios, ¿qué hizo? Lo llevó donde tenía que estar. Hay gente que huye y Dios, donde quiera que vaya, donde quiera que huya, allá Dios va por él. ¿Por qué? Porque es que son escogidos y tienen que enfrentar las pruebas, quiera o no quiera. Aquellos que tratan de huir y aún siendo escogidos. Pero ¿cuándo pasa con estos escogidos esta situación? Cuando todavía no han entendido que son escogidos, que son privilegiados. Es cuando pueden entender lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Para el bien de quién? De Dios, no para el bien de dicha persona. ¿Por qué para el bien? Porque es porque Dios quiere subirlo a otro nivel de privilegio. Porque son cosas que el escogido aceptó en la eternidad. Y lo que se acepta en la eternidad son cosas que no se le puede huir ni con el libre albedrío. Aunque la carne te diga lo contrario, o aunque la carne le dice al escogido, huye, esto no es para ti, eso no viene de Dios, ni Dios lo permite. Algo interno y más fuerte le dice a este escogido, atraviesa el proceso. Y este es para ti hoy. El Señor te está diciendo, entiende que eres privilegiado, así que atraviesa esa prueba. Pasa la prueba en victoria, porque tienes la ayuda indispensable y necesaria del Espíritu Santo. Cuando tú no te enfocas en la prueba, no te enfocas en el problema, no te enfocas en las circunstancias, sino que miras más allá de esa prueba, que es nuestro Dios, entendiendo el propósito, la vas a pasar en victoria, porque vas a permitir que el Espíritu Santo intervenga para darte fuerzas, para ayudarte. Donde no vas a mirar el problema, sino que vas a mirar más allá del problema, que es donde puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que con esto, el escogido ya no va a huir de la prueba. Los escogidos tienen una fuerza interna que les dice, atraviesa el proceso, resiste, no te rindas, espera, ten fe en Dios. Cuando esto sucede, hay victoria. La gloria se la damos al Dios Padre, que es el que nos da la fuerza para resistir cuando entendemos que esto es para bien.
no para fracaso, sino para la gloria de nuestro Dios. Amén. En el próximo estudio trataremos la parte 3 sobre el sufrimiento que tienen los escogidos, y ese sufrimiento es para nivelarlos a una posición espiritual más alta que en la que están. Amén. Bendiciones, bendiciones.